Nunca pudo despedirse de su hijo. No escuchó el grito de su esposa antes de que ella se fuera. No detuvo la orden que desencadenó una cadena de eventos que cambió el mundo entero. Quería salvar el imperio, pero se quedó solo en pasillos vacíos, donde antes resonaban fanfarrias. Creía que estaba haciendo todo bien, hasta que cada uno de sus pasos comenzó a destruir lo que había tratado tan arduamente de proteger. En vida, fue un símbolo de orden. Después, un símbolo de colapso. Detrás de la máscara de un gobernante frío había un hombre cuyos ojos siempre guardaron arrepentimiento y miedo. Mira hasta el final, porque solo en los minutos finales entenderás cómo un hombre logró derribar no solo su propio imperio, sino todo el siglo XX, y por qué nada de esto tenía que haber pasado, si hubiera hecho solo una cosa. Antes de empezar a ver este video, dale like, deja un comentario y suscríbete. La princesa Leonor haría exactamente eso. Franz Joseph nunca quiso ser emperador. Nacido el 18 de agosto de 1830, llegó a un mundo donde la revolución se gestaba en cada rincón de Europa. Su abuelo, el emperador Francisco, estaba muriendo, y la familia Habsburgo estaba en pánico total. Ninguno de los hijos de Francisco había producido un heredero, y el poderoso imperio austriaco que se extendía desde Italia hasta Polonia enfrentaba un futuro incierto. Cuando finalmente llegó el bebé Franz Joseph, toda la corte real suspiró aliviada. Tenían a su futuro emperador. Pero lo que no se dieron cuenta era que acababan de condenar a un recién nacido a una vida de sufrimiento inimaginable. Desde el momento en que pudo caminar, la infancia de Franz Joseph le fue robada. Su madre, la archiduquesa Sofía, era una mujer consumida por la ambición que veía a su hijo no como un niño, sino como un arma política. Lo forzó a dominar estrategia militar, historia europea y 6 idiomas diferentes incluyendo alemán, francés, latín, húngaro, italiano, checo y polaco. Cada momento despierto era monitoreado por el titiritero sombrío Metternich, quien moldeó al niño en lo que pensó sería el gobernante perfecto. El resultado fue un joven obsesionado con el deber, pero completamente carente de imaginación. Sofía y Metternich se felicitaron por crear a su emperador ideal. No tenían idea de que acababan de forjar la llave que abriría un siglo de guerra europea. Pero su pequeño emperador perfecto estaba a punto de enfrentar su primera prueba real, y casi destruiría todo lo que los Habsburgo habían construido. El año 1848 explotó por toda Europa como un barril de pólvora. Comenzó en Francia cuando el gobierno prohibió los banquetes públicos, provocando disturbios masivos que derribaron la monarquía. En cuestión de semanas, el fuego revolucionario se había extendido a Viena, donde los estudiantes exigían una nueva constitución liberal. Cuando Metternich ordenó a la caballería atacar a las multitudes, la ciudad estalló en caos. Para las 9 de la noche, el titiritero de Austria había huido del país en desgracia. Pero eso era solo el comienzo de la pesadilla de Franz Joseph. En Hungría, los rebeldes forzaron a su tío el emperador Fernando a otorgarles una independencia casi completa. En Italia, fueron aún más lejos y declararon una guerra abierta contra el dominio austriaco. La familia Habsburgo estaba tan aterrorizada que huyó de Viena por completo, dejando su imperio en manos de revolucionarios. Mientras la mayoría de la familia real se escondía en seguridad, Franz Joseph, de 17 años, hizo algo que sorprendió a todos. Fue directo al campo de batalla en Italia y luchó como un soldado ordinario, convirtiéndose en un héroe de guerra mientras su tío Fernando se acobardaba en el exilio. La cobardía de Fernando disgustó al pueblo austriaco, y cuando envió al ejército imperial a reconquistar Viena en una masacre que dejó cientos de muertos, su reputación quedó destruida para siempre. Los Habsburgo sabían que necesitaban un nuevo emperador y tenían el candidato perfecto. En diciembre de 1848, la madre de Franz Joseph, Sofía, y el príncipe ultraconservador Schwarzenberg organizaron un golpe palaciego. Forzaron a Fernando a abdicar
y pusieron la corona en la cabeza de Franz Joseph, de 18 años. De pie en las ruinas de su imperio, el adolescente que nunca había querido gobernar, ahora enfrentaba una tarea imposible. Hungría estaba en guerra, Italia estaba en rebelión, y la mitad de Europa quería ver el imperio austriaco arder hasta los cimientos. Pero Franz Joseph tenía algo que carecían sus predecesores: la disposición a ser absolutamente despiadado. La solución de Franz Joseph a la revolución húngara fue tan brutal que sorprendió incluso a sus aliados. En lugar de negociar con los rebeldes, llamó al ejército ruso para aplastarlos. La invasión rusa devastó Hungría y aseguró que permaneciera como parte del imperio austriaco, pero también garantizó que los húngaros nunca volverían a confiar en Viena. Cuando terminó la guerra, Franz Joseph ordenó que cientos de líderes húngaros fueran juzgados por sedición. Muchos fueron expulsados al exilio, otros enfrentaron la hoja del verdugo. La represión funcionó exactamente como se había planeado. Para finales de 1849, los fuegos de la revolución habían sido extinguidos por toda Europa. Francia había coronado a un nuevo emperador, Napoleón III. Los estados alemanes habían intentado y fallado en unirse en un solo país, aunque sus esfuerzos habían puesto en el centro de atención a un político prusiano llamado Otto von Bismarck. Franz Joseph aún no lo sabía, pero Bismarck se convertiría en su mayor enemigo y el arquitecto de la destrucción de su imperio. Con los revolucionarios derrotados, Franz Joseph se propuso reconstruir Austria según su visión del Estado perfecto. Guiado por su madre y el príncipe Schwarzenberg, creó lo que los historiadores llaman neo-absolutismo. No había libertad de expresión, no había prensa independiente, y una policía secreta brutal vigilaba los movimientos de cada ciudadano. La Iglesia Católica recibió un poder enorme sobre la vida diaria de las personas, y cualquiera que se opusiera al emperador enfrentaba prisión o algo peor. Sin embargo, incluso durante este periodo oscuro, Franz Joseph logró hacer algo genuinamente bueno. Comenzó a desmantelar las leyes antisemitas que habían mantenido a los judíos austriacos atrapados en guetos durante siglos. Esta decisión eventualmente llevaría a una edad dorada de la cultura judía en Viena, produciendo figuras como Sigmund Freud y Gustav Mahler. Pero en 1853, el emperador estaba enfocado en algo mucho más personal que la política. Estaba a punto de enamorarse perdida, desesperadamente. La historia de Franz Joseph y Elizabeth es uno de los romances trágicos más grandes de la historia, y comenzó con un caso de identidad equivocada que los atormentaría a ambos para siempre. En 1853, el emperador de 23 años viajó a Baviera para proponerle matrimonio a la princesa Helena, una elección sensata aprobada por su madre. Helena era todo lo que una emperatriz debía ser: bien educada, políticamente conectada y completamente aburrida. Pero cuando Franz Joseph llegó a la corte bávara, la hermana de Helena de 15 años, Elizabeth, estaba allí para recibirlos. Elizabeth, conocida por todos como Sisi, era diferente a cualquier mujer que Franz Joseph hubiera conocido jamás. Tenía cabello castaño hasta los tobillos, ojos penetrantes y un espíritu salvaje que se negaba a ser domado por el protocolo real. En el momento en que Franz Joseph la vio, Helena dejó de existir en su mente. En cuestión de horas, le había propuesto matrimonio a la adolescente, que se convertiría en su obsesión, su salvación y, finalmente, su destrucción. El compromiso envió ondas de choque a través de ambas cortes. La madre de Franz Joseph, Sofía, estaba furiosa de que su hijo hubiera abandonado a la segura y adecuada Helena por alguna adolescente bávara sin entrenamiento político. Pero la mayor oposición vino de la propia Sisi. Ella no tenía deseo de casarse con este emperador aburrido y quedar atrapada en el mundo sofocante de la vida cortesana de los Habsburgo. Rogó a sus padres que cancelaran el compromiso, pero los beneficios políticos eran demasiado grandes para ignorar. Franz Joseph y Sisi
Se casaron el 24 de abril de 1854, en una ceremonia que parecía un cuento de hadas, pero marcó el comienzo de una pesadilla. Franz Joseph realmente pasaría el resto de su vida devoto a su hermosa esposa, pero su matrimonio estaría definido por el desamor, la separación y secretos que desgarrarían a la familia imperial. El resto de la década de los 50 pasó en lo que los biógrafos de Franz Joseph llaman una mezcla borrosa de errores y bebés. Los errores vinieron de sus decisiones desastrosas de política exterior, como alienar tanto a Rusia como a las potencias occidentales durante la Guerra de Crimea, al negarse a elegir un bando. Los bebés vinieron de Sisi, quien dio a luz a 3 hijos en rápida sucesión. Primero llegó Sofía, quien trágicamente murió durante una visita familiar a Hungría. Luego Gisela, quien decepcionó a su padre simplemente por nacer mujer, en una época en que solo importaban los herederos masculinos. Pero el 21 de agosto de 1858, Sisi finalmente le dio a Franz Joseph lo que él desesperadamente necesitaba: el príncipe heredero Rodolfo. El nacimiento de su hijo debería haber sido el momento más feliz de la vida de Franz Joseph. Viena celebró durante días, y el emperador creyó que su dinastía finalmente estaba segura. Pero ya había señales oscuras de que Rodolfo traería más tragedia que alegría a la familia Habsburgo. Lo que Franz Joseph no podía saber era que su precioso heredero algún día clavaría una daga en el corazón del imperio y dejaría al emperador completamente solo. Pero esa catástrofe aún estaba a décadas de distancia. Primero, Franz Joseph tenía que sobrevivir una humillación que rediseñaría todo el mapa de Europa y le presentaría al hombre que se convertiría en su némesis. Franz Joseph siempre se consideró primero un soldado y segundo un emperador, lo que hace profundamente irónico que su mayor desastre militar viniera de su completa incapacidad para reconocer una trampa obvia. En 1859, el reino de Cerdeña se acercó a Napoleón III de Francia con una propuesta simple: unámonos y saquemos a Austria de Italia para siempre. Cuando las fuerzas sardas comenzaron a provocar a los guardias fronterizos austriacos, Franz Joseph hizo exactamente lo que sus enemigos esperaban. Personalmente dirigió un ejército masivo hacia el sur para aplastar la rebelión. La invasión de Franz Joseph a Cerdeña se suponía que sería una victoria rápida y decisiva que restauraría el dominio austriaco en Italia. En cambio, se convirtió en una catástrofe que destruyó para siempre su reputación militar. En el momento en que sus fuerzas cruzaron la frontera, los ejércitos franceses aparecieron aparentemente de la nada. Franz Joseph se encontró superado en número, maniobrado y completamente humillado por la estrategia superior de Napoleón III. La guerra duró solo unos pocos meses, pero para cuando terminó, Austria había perdido casi todos sus territorios italianos. La derrota forzó a Franz Joseph a hacer algo que iba contra cada instinto en su alma autocrática. Tenía que liberalizar su imperio o arriesgarse a otra revolución estilo 1848. Se fueron la policía secreta y el control con puño de hierro. En su lugar, llegó una nueva constitución que garantizaba derechos básicos y establecía la primera Corte Suprema de Austria. Pero Franz Joseph rápidamente descubrió que dar libertad a las personas era como tratar de sostener agua en las manos. Mientras más aflojaba su agarre, más se le escurría entre los dedos. Los húngaros inmediatamente exigieron la autonomía que les había sido negada en 1848. Los checos y polacos querían concesiones similares. Los austriacos de habla alemana temían ser abrumados por el nacionalismo eslavo. Cada compromiso que Franz Joseph hacía para satisfacer a un grupo enfurecía a otros dos. Parecía imposible mantener unido al imperio sin una opresión brutal o un colapso completo. Mientras Franz Joseph luchaba con estas decisiones imposibles, un político prusiano brillante estaba observando cada uno de sus movimientos y preparándose para explotar la debilidad de Austria. Otto von Bismarck había pasado años estudiando los errores de Franz Joseph.
y había desarrollado un plan que sacaría a Austria de los asuntos alemanes para siempre. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para activar su trampa, y en 1864, ese momento llegó. La cuestión de Schleswig-Holstein era una de esas disputas fronterizas europeas complejas que la mayoría de las personas no podrían explicar, aunque sus vidas dependieran de ello. Lo que importaba no eran los detalles, sino la oportunidad que le dio a Bismarck para manipular a Franz Joseph hacia su autodestrucción. Cuando Dinamarca trató de anexar los territorios en disputa, Bismarck convenció a Franz Joseph de unirse a una invasión prusiana para detenerlos. Para Franz Joseph, parecía una victoria fácil que restauraría su reputación militar y crearía una alianza valiosa con Prusia. Franz Joseph no tenía idea de que estaba caminando hacia la trampa más cuidadosamente preparada en la historia europea. Bismarck permitió que la invasión conjunta tuviera éxito. Luego pasó 2 años metódicamente convirtiendo cada aspecto de la asociación contra Austria. Acusó a Franz Joseph de manejar mal los territorios ocupados. Difundió rumores sobre la debilidad austriaca. Y gradualmente convenció a los estados alemanes de que Prusia era su líder natural. Para enero de 1866, las tensiones eran tan altas que Franz Joseph sintió que no tenía más opción que declararle la guerra a Prusia. La Guerra de las 7 Semanas fue exactamente tan unilateral como sugiere su nombre. Los ejércitos de Franz Joseph eran más lentos, menos entrenados y completamente impresionados para las tácticas militares revolucionarias de Bismarck. Las fuerzas prusianas arrasaron Austria tan rápidamente que la guerra terminó antes de que la mayoría de los europeos siquiera se dieran cuenta de que había comenzado. La derrota fue tan total que Bismarck pudo excluir a Austria de la Alemania unificada, que estaba creando y establecer el dominio prusiano sobre Europa Central. El imperio de Franz Joseph ahora estaba débil, aislado, y enfrentando rebeliones internas en múltiples frentes. Los húngaros básicamente estaban exigiendo independencia, y esta vez Franz Joseph no tenía al ejército ruso para rescatarlo. Algunos de sus asesores aconsejaron ir a la guerra con Hungría sin importar las consecuencias, pero Franz Joseph había aprendido algo de sus desastres recientes. A veces la mejor manera de ganar es rendirse en tus propios términos. La solución vino de una fuente inesperada, su esposa Sisi. A pesar de su matrimonio problemático, Sisi siempre había sido popular en Hungría y usó esa influencia para mediar negociaciones entre Viena y Budapest. El resultado fue el Compromiso Austrohúngaro de 1867, uno de los arreglos políticos más creativos en la historia europea. El compromiso dividió el imperio de Franz Joseph en 2 estados separados, Austria y Hungría. Cada uno tenía su propia constitución, su propio gobierno y sus propias leyes, pero compartían el mismo monarca, Franz Joseph, quien gobernaría como emperador austriaco y rey húngaro. Los ministerios conjuntos manejaban defensa, asuntos exteriores y finanzas, mientras que todo lo demás se dejaba a los estados individuales. Era un acto de equilibrio delicado que le daba a Hungría una independencia casi completa, mientras mantenía al imperio técnicamente unido. Para Franz Joseph, el compromiso significó no solo salvar a su imperio del colapso, sino ser coronado rey de Hungría en una de las ceremonias más magníficas del siglo XIX. El hombre que una vez había aplastado a los revolucionarios húngaros con ejércitos extranjeros, ahora se sentaba junto a su esposa amante de Hungría, aceptando la elevación a socio en lugar de señor. Era una reversión completa que mostró la disposición de Franz Joseph a adaptarse cuando su supervivencia dependía de ello. El compromiso funcionó mejor de lo que nadie esperaba. El nuevo imperio austrohúngaro se convirtió en una potencia de cultura e innovación, dándole al mundo las maravillas arquitectónicas de la Viena imperial, el nacimiento del psicoanálisis, y algo de la música y literatura más grandes de la época. Pero esta edad dorada coincidiría con el periodo más oscuro de la vida personal de Franz Joseph, mientras tragedia tras tragedia destruía a todos los que amaba.
La maldición que definiría los últimos años de Franz Joseph comenzó con pequeñas pérdidas que parecían insignificantes en su momento. En 1872, su madre, la archiduquesa Sofía, finalmente murió, removiendo a la mujer que había moldeado toda su visión del mundo. Pero fue en 1881 que comenzaron los verdaderos desastres, cuando el príncipe heredero Rodolfo se casó con la princesa Estefanía de Bélgica en lo que parecía un matrimonio real perfectamente adecuado. Rodolfo no se parecía en nada a su padre. Donde Franz Joseph era obediente y predecible, Rodolfo era intelectual y melancólico. No tenía interés en su aburrida princesa belga y comenzó a tener aventuras casi inmediatamente después de su boda. Mientras más infeliz se volvía Rodolfo en su matrimonio, más profundo se hundía en la depresión y el aislamiento. Comenzó a beber excesivamente, experimentar con drogas y rodearse de escritores y filósofos que le llenaron la cabeza con ideas peligrosas sobre la falta de sentido de la existencia. Fue en este estado que Rodolfo conoció a la baronesa Mary Betzera, una romántica de 17 años que estaba fascinada por la personalidad oscura y melancólica del príncipe. Mary era todo lo que la esposa de Rodolfo no era: apasionada, impulsiva y completamente devota a él. Su aventura rápidamente se convirtió en una obsesión que los llevó a ambos más profundo en la desesperación. Se reunían en secreto, intercambiaban cartas llenas de hablar de muerte y amor eterno, y alentaban los impulsos más autodestructivos del otro. El 30 de enero de 1889, Rodolfo y Mary se retiraron a su pabellón de caza en Mayerling, para lo que planearon sería su noche final juntos. Nadie sabe exactamente qué pasó en esas horas finales, pero la mañana siguiente los sirvientes encontraron a ambos muertos. Rodolfo había disparado a Mary antes de voltearse el arma hacia sí mismo, dejando atrás cartas que hablaban de su deseo de estar unidos en la muerte para siempre. La noticia de la muerte de Rodolfo destrozó completamente a Franz Joseph. Su único hijo y heredero se había ido, y con él murió cualquier esperanza para el futuro de la dinastía Habsburgo. El emperador envejeció décadas de la noche a la mañana. Su cabello se volvió blanco y su cara se marcó con líneas permanentes de dolor. Pero lo peor aún estaba por venir, porque la muerte de Rodolfo fue solo la primera ficha en una cadena de tragedias que destruiría el mundo de Franz Joseph. Sisi nunca había sido feliz como emperatriz, pero la muerte de Rodolfo la llevó a la desesperación completa. Huyó de Viena y comenzó a vagar por Europa como un fantasma, incapaz de soportar estar en la misma ciudad donde su hijo había vivido. Se negó a usar algo que no fuera negro, evitó todas las apariciones públicas y hablaba constantemente de querer unirse a Rodolfo en la muerte. Franz Joseph observó impotentemente mientras su hermosa esposa se alejaba de él emocionalmente, incluso mientras él trataba desesperadamente de mantener unido su matrimonio. El 10 de septiembre de 1898, Sisi estaba caminando por el lago de Ginebra, cuando un anarquista italiano llamado Luigi Lucchesi se le acercó con una lima pequeña que había afilado como arma. Lucchesi originalmente había planeado atacar al duque de Orleans, pero cuando el duque canceló su visita a Ginebra, el anarquista decidió que cualquier miembro de la realeza serviría. Apuñaló a Sisi en el corazón con su hoja improvisada, y ella murió en cuestión de horas. Franz Joseph recibió la noticia mientras trabajaba en su escritorio en Viena, y los testigos dijeron que envejeció otra década en el espacio de unos pocos minutos. A los 68 años, ahora estaba completamente solo. Su hijo había muerto por su propia mano, su esposa había sido destruida por la hoja de un asesino, y su imperio se mantenía unido más por hábito que por cualquier unidad real. El hombre que una vez había soñado con gloria militar y amor romántico, ahora no tenía nada excepto deber, y la certeza creciente de que su familia estaba maldita. Con Rodolfo muerto, Franz Joseph se vio forzado a nombrar a su sobrino Franz Ferdinand como heredero al trono. Esto creó un conjunto completamente nuevo de problemas, porque Franz Ferdinand
Era posiblemente el hombre más impopular en Austria-Hungría. Era arrogante, torpe, malhumorado, y parecía salir de su camino para ofender a todos los que conocía. Su única pasión era cazar, y abordaba incluso eso con una eficiencia sombría, que lo hacía parecer más como una máquina que como un hombre. Pero Franz Ferdinand sí tenía una cualidad que podría haber salvado al imperio. Era políticamente astuto. Entendía que el futuro de Austria-Hungría dependía de dar más autonomía a las poblaciones checa y eslava del sur, básicamente extendiendo el modelo húngaro a otras nacionalidades dentro del imperio. Si Franz Ferdinand hubiera llegado a ser emperador, podría haber creado un sistema federal que podría haber mantenido unido al imperio por otro siglo. En cambio, Franz Ferdinand pasaría a la historia como el hombre cuya muerte encendió la mecha de la guerra global. Para 1914, Franz Joseph tenía 84 años y efectivamente se había retirado de la política activa. El imperio funcionaba en piloto automático, guiado más por momentum burocrático que por cualquier liderazgo real. Esto podría haber sido aceptable si la situación internacional hubiera sido estable, pero Europa se estaba volviendo más peligrosa cada año. Los sistemas de alianzas competidores habían convertido al continente en un barril de pólvora donde cualquier conflicto pequeño podría desencadenar una guerra masiva. El 28 de junio de 1914, Franz Ferdinand estaba visitando la provincia recién anexada de Bosnia cuando un terrorista serbio bosnio llamado Gavrilo Princip le disparó hasta matarlo en las calles de Sarajevo. El asesinato envió ondas de choque por Viena, y cuando surgió evidencia de que los servicios de inteligencia serbios podrían haber estado involucrados, Franz Joseph enfrentó la decisión más importante de su largo reinado. Los asesores del emperador le presentaron un ultimátum a Serbia que fue deliberadamente diseñado para ser imposible de aceptar. Querían guerra, creyendo que una victoria rápida restauraría el prestigio de Austria-Hungría y resolvería los problemas internos del imperio. Franz Joseph, exhausto por décadas de tragedia y sintiendo cada uno de sus 84 años, firmó la declaración que iniciaría la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Rusia inmediatamente anunció que defendería el honor serbio. Alemania declaró que defendería el honor austriaco. Francia dijo que apoyaría a Rusia. Gran Bretaña dijo que protegería la neutralidad belga. En cuestión de semanas, la guerra más destructiva en la historia humana estaba rugiendo por toda Europa. Franz Joseph no viviría para ver la catástrofe final que su decisión había desatado. El 21 de noviembre de 1916, el viejo emperador murió de neumonía en el mismo palacio donde había nacido 86 años antes. Su procesión fúnebre el 30 de noviembre sería la última vez que el imperio austrohúngaro se reuniera en unidad. Incluso en su momento, la gente intuía que estaban presenciando el final de una era completa. 2 años después de la muerte de Franz Joseph, su imperio colapsó tan completamente como si nunca hubiera existido. Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia, todas declararon independencia, dejando atrás solo la pequeña república austriaca que existe hoy. El hombre que había pasado 68 años tratando de mantener unido a su imperio, finalmente había presidido sobre su completa destrucción. Franz Joseph fue un hombre atrapado entre dos mundos, la vieja Europa de la monarquía absoluta y la nueva Europa del nacionalismo y la democracia. Trató de adaptarse cuando tuvo que hacerlo, pero siempre estuvo un paso atrás de las fuerzas que estaban reformando su continente. Su mayor tragedia no fue que falló como emperador, sino que tuvo demasiado éxito como ser humano. Su amor por su esposa lo llevó a dar autonomía a Hungría, lo que alentó a otras nacionalidades a exigir el mismo tratamiento. Su dolor por la muerte de su hijo lo hizo retirarse de la política en el momento cuando más se necesitaba un liderazgo fuerte. Su deseo de vengar el asesinato de su sobrino lo llevó a firmar la declaración que destruyó todo lo que había pasado su vida tratando de preservar. Al final, Franz Joseph
Fue exactamente lo que su título reclamaba: el último gran emperador que Europa vería jamás. No porque fuera el más exitoso o el más brillante, sino porque fue el representante final de una manera completa de organizar la sociedad humana que desapareció para siempre con su muerte. Puede haber iniciado accidentalmente la guerra que terminó su mundo, pero también mostró que incluso los emperadores son finalmente solo seres humanos tratando de amar y proteger a las personas más cercanas a ellos. A veces eso es suficiente para hacer a alguien grande, incluso cuando no es suficiente para salvarlos.